Hola y bienvenidos a nuestro podcast Medifinanzas. En este espacio exploramos la intersección entre la medicina y las finanzas personales con un enfoque especial en las inversiones y criptomonedas. Creemos que es fundamental entender cómo nuestras decisiones financieras se derivan de nuestra salud física, mental y viceversa. Si eres alguien que está interesado en mejorar su salud financiera y estar al tanto de las últimas tendencias en medicina, inversiones y criptomonedas, este podcast es para ti. Únete a nosotros en este viaje emocionante hacia una vida más saludable y financieramente más sólida. Bienvenidos. Hola niños, niñas, ¿cómo me les va? Espero que se encuentren súper bien, espero que estén tranquilos con su familia y que Dios me lo va a bendecir siempre, ¿sí? El día de hoy en este podcast tenemos un tema sobre medicina. ¿Por qué? Porque en este podcast hablaremos sobre una enfermedad crónica no transmisible que puede tenerlo cualquier persona, incluso hasta silenciosa, y lo han escuchado ustedes alguna vez. E inclusive un familiar podría tenerlo o lo tiene y está en tratamiento. De antemano les doy la bienvenida a este podcast. El canal se llama Medifinanzas. Además de finanzas, que he hablado bastantes podcasts o episodios anteriores, este día toca un tema de medicina, que es la enfermedad crónica no transmisible más común de todo el mundo. De un total de 10 personas, mínimo 3 o 4 personas la van a tener. ¿Sí? 3 o 4 personas de las 10. Y tenemos con el tema o la enfermedad hipertensión arterial. Muchos dirán, pero la hipertensión arterial, otra vez voy a escuchar sobre esto, ya lo he leído, ya sé que mi mamá tiene esto, mi papá, mi tío, mi tía, mi primo, mi sobrina, mi amigo, la mamá de mi amiga, la mamá de mi mejor amiga, la mamá de mi mejor amigo. Ya he escuchado esta enfermedad, pero ¿qué consiste esta enfermedad? ¿Por qué no se nos da? ¿Por qué no se nos presenta esta enfermedad? Por eso les digo que cada de 10 personas, mínimo 3 o 4 personas tendrán esta enfermedad en algún momento de su vida. Primero tenemos que tener la definición, ¿qué es la presión arterial o qué es la tensión arterial? Tenemos como definición la presión del flujo sanguíneo sobre las venas. Y este tiene un valor. ¿Cómo se saca este valor? Se saca, la tensión arterial se saca con el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre expulsada por el corazón por un minuto. Y de aquí, de este gasto cardíaco, ¿cómo se lo puede obtener? Se lo obtiene por el volumen sistólico. Sistólico significa que el corazón está en contracción, todo el volumen de sangre que sale, por la frecuencia cardíaca. Con estos dos valores, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, obtenemos el gasto cardíaco, un valor. Y la resistencia vascular periférica, ¿qué es? Es la oposición de los vasos a la circulación de la sangre por ellos. Depende de el calibre de vasos y la viscosidad sanguínea. Una vez que tenemos u obtenemos el gasto cardíaco, que sabemos cómo hacerlo, ya se los dije, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y tenemos la resistencia vascular periférica, lo multiplicamos y tenemos la tensión arterial. ¿Sí? Hay mucho trabalengua, podría decirse, en esto de aquí, pero estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. De esta tensión arterial, una de esta tensión arterial que la obtenemos por el gasto cardíaco y por el reflujo vascular, resistencia vascular periférica, se obtiene la tensión arterial, y esta tensión arterial se divide aún en dos. La tensión arterial sistólica o presión durante la sístole ventricular es cuando el corazón está en contracción,
Y también se obtiene la tensión o la presión durante la diástole, cuando el corazón está en relajación. ¿Cómo se saca la presión del pulso? Es la diferencia entre la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. Diferencia significa la resta, ¿sí? La presión del pulso aumenta con la edad. Al aumento de edad, entre mayores de 40 a 45 años, mayor es el aumento de la presión del pulso. ¿Y cómo se regula esta tensión arterial? ¿O qué mecanismo tenemos en el cuerpo? Porque nosotros tenemos un cuerpo que en cada órgano, o mejor dicho, cada órgano de nuestro cuerpo tiene un fin, tiene un propósito. Nuestro cuerpo es perfecto porque tiene inclusive un sistema inmunitario espectacular. Claro que cuando tenemos una enfermedad un poco fuerte, necesitamos un medicamento y necesitamos un especialista. Ojo, no se automediquen, por favor. La automedicación en este momento está causando una resistencia bacteriana de niveles espectacularmente alta, ¿sí? La resistencia bacteriana en un par de años, o 5 años, o 10 años, va a ser la principal muerte de cualquier tipo de enfermedad, porque se están automedicando. Por favor, no lo hagan. Visiten a su médico, por favor, háganlo. ¿Sí? No se automediquen. Volviendo al tema. La autorregulación de la tensión arterial. ¿Cómo se autorregula esta tensión arterial cuando la tenemos alta, cuando la tenemos baja? El mismo cuerpo trata de regularla en su nivel normal. ¿Cómo? Por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y dónde está este sistema? Está en el riñón. No solamente todo lo que es de presión arterial es el corazón, también está el riñón. Inclusive también está los pulmones, ¿sí? Pero eso es otro tema, ¿sí? La tensión arterial se autorregula por medio del riñón. Si la tensión arterial está disminuida, está con unos rangos inferiores, se activa la renina, se convierte en angiotensinógeno, por lo cual de nuevo se convierte en angiotensina 1, viene la enzima convertidora de angiotensina, la ECA1, viene y se la convierte en la angiotensina 1, angiotensina 2, viene de nuevo la ECA2 y se convierte en aldosterona. Esta aldosterona, ¿qué es lo que produce en nuestro propio riñón? La reabsorción de agua y sodio. Por lo cual, esta reabsorción de agua y sodio aumenta el volumen sanguíneo y aumenta la tensión arterial. Cuando aumenta la tensión arterial, trata de llegar a los límites normales. ¿Cómo se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Porque nuestra tensión arterial está baja. Y nuestro propio cuerpo trata de compensar y nivelarla al nivel normal. ¿Cuáles los niveles normales de una presión arterial? Es 120-80. 120 milímetros de mercurio por 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Si esta presión arterial, o ya lo catalogamos como la enfermedad, hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Cuando aumenta la presión arterial sistólica a mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. Y la presión arterial diastólica a mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Esta hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de un accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular, ¿sí? La tensión arterial o la hipertensión arterial tiene factores de riesgo cardiovasculares. El principal, ya lo dije, un SB. Tenemos también una hipercolesterolemia. El tabaco aumenta la presión arterial y por ende la hipertensión arterial silenciosa, ¿sí? ¿Cómo se produce esta presión arterial? Se desconoce la causa. Solamente con las investigaciones y artículos médicos de diferentes universidades reconocidas de medicina en todo el mundo, Europa, Asia, Estados Unidos, Latinoamérica,
se llegó a la conclusión que es el aumento progresivo de la presión arterial con la edad. Esta hipertensión arterial se denomina primaria, esencial o idiopática. Pero la hipertensión arterial secundaria tiene un factor, tiene una etiología, tiene una causa, que es fármacos, automedicación de cualquier tipo de fármacos. Eso sería en otra clase, cuáles son los fármacos que pueden aumentar la presión arterial. Enfermedad renal, enfermedad tiroidea y el síndrome de Cushing. ¿Sí? Estas enfermedades producen hipertensión arterial. ¿Sí? Algunos dirían, o hay algunos, me ha pasado también a mí, una presión arterial normal, después aumenta, después baja, después aumenta, después baja, pero su corazón está completamente normal. Le hacemos un electrocardiograma normal, tiene un ecocardiograma normal, enzimas cardíacas normales, enzimas renales normales, todo normal. Eso se podía catalogar una pseudohipertensión. Se sospecha en ancianos con discrepancia entre la cifra de tensión arterial y la repercusión orgánica, o en ancianos en tratamiento antihipertensivo con síntomas de hipotensión en ausencia de cifras bajas de tensión arterial no invasiva. Pocas palabras, cuando tenemos un paciente de avanzada edad y su presión arterial aumenta y baja, aumenta y baja, aumenta y baja, pero en su corazón, sus riñones, todo está sumamente normal. Puede ser una pseudohipertensión o hipertensión arterial fantasma, algunos dirían, pero está mal el término. ¿Cómo se diagnostica esta presión arterial? ¿Cómo sé que tengo una presión arterial aumentada? ¿Cómo sé que tengo hipertensión arterial? Se realizan 3 tomas, separadas entre sí, al menos una vez por semana en un periodo de 2 meses. Por lo general, mi opinión, yo lo tomo 2 veces al día, una vez en la mañana y otra vez en la noche, y que tengan un registro por 5 días o por una semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y regresen a la consulta el otro lunes. Y me tengan en un registro, en un cuadernito, la presión en la mañana y la presión en la tarde. Y verificaremos si está aumentada, si está baja, si está aumentada o está baja. O en determinado momento del día se le aumenta, ¿sí? La presión arterial, si está 120, 80, normal. 125, 85, normal. 110 o 115, 75, normal. Pero si aumenta 140, 90, 145, 93, 143, 95, por ejemplo, eso ya puede ser una hipertensión arterial. Y si tú me traes el registro y tienes una presión arterial en diferentes días aumentada, puede ser que ya tengas un 80% de diagnóstico de hipertensión arterial. Y ahí te tengo que mandar con exámenes complementarios, enzimas cardíacas, ecocardiograma, electrocardiograma. Ojo, en la semiología del paciente te está diciendo casi el 80% de su diagnóstico, de qué es lo que tiene. Y si el paciente es ordenado y te trae el monitoreo de su presión arterial, espectacularmente bien. Ya con eso sabes que puede tener una hipertensión arterial. También tienes que preguntarle la edad, sus hábitos, si tiene una enfermedad crónica, si es muy joven, si tiene antecedentes personales de una operación, si tiene antecedentes familiares, su papá, su mamá, su tío, su hermana, cualquier persona tenga problemas del corazón o una hipertensión arterial, si está tomando para un tratamiento. Todo eso hay que preguntar en la semiología. Hacer una buena historia clínica. ¿Cuáles son los factores que influyen una presión arterial alta? Que la persona tenga un costumbre de sedentarismo, costumbre tabáquica, costumbre de que no tiene una comida saludable, tiene una distensión vesical, tenga un dolor, cuando le tomas la presión arterial, la presión está alta y la persona no te dice que hace unos 15, 20 minutos, 30 minutos vino corriendo, por ejemplo, hay que descansar.
tenga un brazo con ropa ajustada o una mala posición. También he visto algunas personas, principalmente las mujeres, jeans ajustados, fuertes contra piel con piel, es sumamente ajustado. También blusas ajustadas o brasieres ajustados que comprimen los pulmones y puede aumentar un poco la presión arterial. Una arritmia cardíaca que no sabe la persona que tenga una arritmia y se la diagnostica. Un fenómeno de bata blanca. La persona es bebedora, toma mucho café. La temperatura ambiental en los países que tienen un clima trópico un clima tropical, que la temperatura va de 30 a 32, 34 grados centígrados, o la persona tenga un trastorno de ansiedad. ¿Cómo se debemos tomar la presión arterial? Tenemos que tener un ambiente tranquilo, un reposo previo de 5 a 10 minutos, el mango de tomar la presión arterial, el esfingomanómetro tiene que estar adecuado, hay mangos para niños, pediátricos que se llaman, y para adultos. Debes cubrir 2/3 del miembro superior, principalmente el brazo, no el antebrazo. 2 centímetros a la flexura del codo, dejando la parte axilar libre. Medición en el brazo presente con cifras altas, en el brazo dominante, que es el brazo que puede escribir y hace las demás cosas. Puede ser el derecho o el izquierdo. La correcta posición del paciente, sentado con los 2 pies apoyados en el suelo, brazo en el mismo nivel del corazón, en decúbito supino y en bipedestación, si es hipertenso, mayores de 65 años. Una recomendación en esos pacientes. ¿Cuál es la técnica adecuada, como quien dice, tomar? Ya como lo dije, hay que inflar el manguito o inflar el esfingomanómetro hasta 30 milímetros y aumentarlo poco a poco. Y si está por encima de la presión arterial normal, 120/80, por lo general se aumenta hasta 30 o más, hasta 40. Yo lo aumento hasta 180, 170, aumento. La presión en el manguito, aumento y voy bajando poco a poco. Desinflar el manguito 2 o 3 milímetros por mercurio por cada latido cardíaco. Cuando escuches el primer ruido arterial, es presión arterial sistólica. Estos son las 5 fases de Korokov, ¿sí? Son 5 latidos, ¿ya? Cuando escuche el primer ruido arterial, es la presión arterial sistólica. ¡Pum! La escuchaste en 144, 145, la notas, ya. Sigues escuchando. Segunda fase de los latidos de Korokov. Ruidos más suaves incluso hasta pueden desaparecer, pero todavía estás en 120, 110, 105, 101, tiene 92, tiene 93, tiene 89. Sigues escuchándolo. Tercer latido, otra vez nuevos ruidos audibles. Te estaba diciendo que en la segunda fase los ruidos son más suaves o incluso hasta desaparecen. Y en la tercera fase los ruidos aumentan y otra vez disminuyen. Por eso tienes que practicar el oído. Tienes que tener un oído muy delicado para escuchar los ruidos de Korokov. Cuarta fase. Cuando hay un cambio en el tono del ruido y disminución gradual de la intensidad. Ojo, esta cuarta fase de los latidos de Korokov más está presente en pacientes pediátricos y pacientes embarazadas. Mucho cuidado con eso, no olvidarse con los latidos de Korokov. Y en los últimos 5 fases, la quinta fase de los latidos de Korokov, desaparece por completo, no escuchas más. Es la presión arterial distólica, la segunda toma, y la escuchaste al 93, 94. Ya tiene la medición. La primera tiene 140, la segunda tiene 93, 94. Y así hay que hacer una toma en la mañana y en la noche para verificar si la paciente puede tener una hipertensión arterial. Según la Organización Mundial de la Salud, ha actualizado, cada cierto tiempo actualiza las reglas, o mejor dicho, los parámetros de los latidos, de la presión arteriales, cuáles son el límite superior, límite inferior. ¿Cuándo es una hipertensión arterial ligera? De 140, presión arterial sistólica de 140 a 159 y una presión arterial diastólica de 90 a 99. Moderada, una presión arterial sistólica de 160 a 170 y una presión arterial diastólica de 100
a 109. Ojo con esto, hay que prioridad, valoración médica con las dos clasificaciones que voy a nombrar. Severa, presión arterial sistólica 180 a 209 y presión arterial diastólica de 110 a 119. Y muy severa, presión arterial sistólica mayor de 210 milímetros de mercurio y presión arterial diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Ojo, vuelvo y repito, prioridad, valoración médica en una presión arterial de clasificación severa y muy severa. ¿Sí? Hay otra clasificación para adultos mayores de 18 años. No precisamente tratamiento farmacológico cuando lo voy a nombrar, pero si hay una insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal o una enfermedad endocrinológica como la diabetes, ahí sí. Tenemos la Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation on Trend of High Blood Pressure. Disculpen mi inglés, no he practicado bastante inglés. Sí tengo entendimiento, sí puedo leerlo un poco, pero pronunciarlo se me hace complicado. Lo siento, pero lo siento si me han entendido muy bien. Si no lo han entendido, disculpen. Pero aquí tenemos otra clasificación para adultos mayores de 18 años. Presión arterial normal, presión arterial sistólica 120, presión arterial diastólica 80. Ya. Prehipertensión, presión arterial sistólica 120 a 139, presión arterial diastólica de 80 a 89. Hipertensión arterial estadio 1. Ojo, han cambiado aquí con esta nueva clasificación de esta evaluación y tratamiento de presión arterial del Comité de Naciones de Prevención y Detección. Presión arterial de estadio 1 o hipertensión arterial. Miren que ya le ponen el diagnóstico de hipertensión arterial estadio 1. Presión arterial sistólica 140 a 159. Presión arterial diastólica 90 a 99. Hipertensión arterial estadio 2. Presión arterial mayor de 160, de 160 para adelante. Y presión arterial diastólica mayor de 100 milímetros de mercurio en adelante. Ojo, se puede realizar o se puede decir que el paciente tiene un riesgo de hipertensión arterial cuando en esta clasificación se encuentra en el nivel de prehipertensión. Si se encuentra en el nivel de prehipertensión y sus registros en el hogar tiene la hipertensión en 120, 139, presión arterial sistólica y presión arterial diastólica entre 80 y 89, tiene ya un 70, 80 o inclusive un 90% de diagnóstico de hipertensión arterial siempre y cuando cambie sus hábitos. Si es muy fumador, si no hace ejercicio, come comida chatarra, es sedentarismo, tiene antecedentes familiares de una hipertensión arterial, mamá, papá, hermanos. Si no se cuida, esa persona que tiene clasificación de prehipertensión, la podemos regresar a su presión arterial normal. Pero si no se cuida, va a la hipertensión estadio 1 o inclusive a la hipertensión estadio 2. Yo he tenido un paciente que ha venido espectacularmente bien, ha venido caminando, se ha sentado, le he tomado la presión y cuando sale el resultado, 170, 120. Y le pregunta al caballero, ¿tiene dolor de cabeza? No. ¿Le duele el pecho? No. ¿Le duele el brazo? No. ¿Le duele debajo de la mandíbula? No. ¿Siento golpes en el pecho? No. Y le vuelvo a tomar unos 5 minutos, lo mismo. ¿Sigue en el otro brazo no dominante? Lo mismo. Entonces, algo sucede. A ver, según el repercusión orgánica, ¿qué significa repercusión orgánica? Cuando la presión arterial o la hipertensión arterial ya diagnosticada produce un daño en nuestros órganos. Fase número 1, no hay manifestación en órganos diana de un sufrimiento. ¿Cuál es el órgano diana? Cerebro, corazón, pulmones, riñones. Fase 2, hay una manifestación orgánica solamente apreciable en un examen de laboratorio o prueba complementaria.
nada más. En la fase 2, cuando hay una repercusión orgánica, se diagnostica por medio de exámenes complementarios, posible hipertensión o daño en órganos diana. Fase 3, no es necesario exámenes complementarios, sino directamente el paciente dice que tiene dolores de cabeza, el paciente dice que tiene golpeteos en el pecho, el paciente mismo dice que tiene pequeños dolores en la región lumbar, el paciente mismo dice que tiene bastante, una hemorragia, una epíctasis en la nariz. Ya hay signos y síntomas que la hipertensión arterial está causando daño en los órganos diana. En la fase 3. Generalmente la hipertensión arterial es asintomática, no tiene síntomas, ¿sí? Pero puede ser silenciosa o inespecífica. Los principales síntomas que hay que tener en cuenta cuando una persona tiene un diagnóstico presuntivo de hipertensión arterial es cefalea, mareo, sensibilidad, inestabilidad, trastorno visual, epíctasis y hemorragia conjuntival, ¿sí? Los factores de riesgo que la persona tiene un mayor riesgo cardiovascular, además de hipertensión arterial, cifras altas de presión arterial, hipertensión arterial, tabaco, le encanta fumar, se fuma 3, 4, 5 cigarrillos al día o una cajetilla al día, dislipidemia, repercusión orgánica, daño de un órgano, otra enfermedad que tenga, además de hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, antecedentes familiares de una enfermedad cardiovascular, la edad, el sexo, sedentarismo. Ya con eso aumenta el riesgo cardiovascular mucho más. Si no se tiene un adecuado cuidado de la hipertensión arterial, puede tener los órganos diana una repercusión o un sufrimiento de estos órganos mayor. ¿Qué puede pasar en el corazón? Una cardiopatía isquémica, una insuficiencia cardíaca o una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué puede suceder en el riñón? Una nefropatía hipertensiva. ¿Qué puede suceder en el cerebro? Un evento cerebrovascular. ¿Qué puede suceder en el globo ocular, en nuestros ojos? Una retinopatía hipertensiva. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. El tratamiento no farmacológico, yo recomiendo cuando la presión arterial o la hipertensión arterial está en estadio 1, que se puede regresar a prehipertensión y regresar a presión arterial normal. Reducir el peso corporal con ejercicio, caminata, restricción de la sal. Hay que restringir sal. ¿Se acuerda del sistema de renina, angiotensina, aldosterona? Sal, cloruro de sodio, el sodio arrastra agua, aumenta la tensión arterial de los riñones y aumenta la presión arterial, por lo cual no hay que consumir sal si tienes hipertensión arterial estadio 1 o ya tienes hipertensión, ya tienes hipertensión. Reducir las grasas saturadas y aumentar el consumo de frutas y verduras. Ejercicio de 30 a 45 minutos. Limitar el consumo de alcohol. Suspender definitivamente el tabaco. Ahora, comencemos con el tratamiento farmacológico. Hay bastante tratamiento farmacológico. ¿Con cuál de todos ellos comenzar? Ya veremos. Hay bastantes familias de estos tratamientos farmacológicos. Comenzamos con los más básicos, que son los diuréticos tiazídicos. ¿Sí? Estos actúan en la parte de la nefrona. Y ahí te es otra explicación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es una clase aparte que podemos darle en otro podcast. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales diuréticos tiazídicos? Tenemos la clortalidona, la hidroclorotriazida, la indapamida. Indicaciones para insuficiencia cardíaca congestiva, edad avanzada, hipertensión sistólica aislada. Contraindicaciones: no se le puede dar a un paciente que tiene gota. Efectos secundarios: hipernatremia, hipopotasemia, hipotencia, alcalosis metabólica, hiperuricemia, deshidratación, dislipidemia, intolerancia a la glucosa. Precaución: evitar su uso en dosis altas. Pierde su eficacia si la persona tiene insuficiencia renal moderada o enfermedad renal crónica. ¿Ya? Tenemos otra familia de los hipertensivos, los IECA, inhibidores de enzimas angiotensina convertidora. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECA. ¿Se acuerdan qué actúa la enzima convertidora de angiotensina? Angiotensina 1, angiotensina 2, se va aldosterona, aumenta
la producción o la absorción de sodio y agua, sí, de sodio, de cloruro de sodio, sí, de sodio y agua, y aumenta la presión arterial. Lo detiene, ya inhibe la enzima convertidora, por lo cual no se produce la angiotensina 1, no se convierte en angiotensina 2 y no sigue el ciclo. Entre ellos tenemos el captopril, el enalapril, el ramipril. Efecto secundario, tos. La enalapril causa tos. Si la persona dice, doctor, desde que estoy tomando esta patita pequeñita me causa tos, cambia el tratamiento, porque muchas personas comienzan con esa tos y dicen, no, ¿por qué me da tos si no he tenido tos? Es un efecto secundario de la enalapril, de los IECA, inhibidores de enzima convertidores de angiotensina. Disfunción sexual, erupciones, pérdida de gusto, leucopenia, pérdida de función renal, hipercalemia. Precaución, no tomar en personas que tienen hipotensión, nivel de potasio bajo, función renal baja o glucemia. ¿Sí? Tenemos otra familia, los ARA2. ¿Qué significa ARA2? Agonista de los receptores de angiotensina 2. Que la angiotensina 2 no se va a convertir en aldosterona, se queda ahí, se queda en angiotensina 2, punto, se queda ahí. Perdón. ¿Cuáles son estos? Los losartán, los que terminan en tan. Olmesartán, valsartán, iversental, losartán. Más conocido es losartán. Indicaciones: insuficiencia cardíaca, postinfarto de agudo de miocardio, nefropatía diabética, proteinuria, microalbuminuria, hipertrofia ventricular izquierda, intolerancia a los IECA por tos. Ojo, intolerancia a los IECA por tos. ¿Cuál es el que dije hace pocos minutos? Enalapril. Le damos a la 2, el losartán. Contraindicaciones: no dar en embarazo, hiperportasemia, estenosis bilateral de arteria renal. ¿Ya? Efecto secundario: muy pocos pacientes les puede dar tos. Muy pocos pacientes. Los calcio antagonistas, los que terminan en pino, por así decir, excepto en 1, 2 o 3. Amlodipino, nicardipino, nifedipino, diltiazem, diferente, y verapamilo, diferente. Indicaciones: hipertensión sistólica aislada, edad avanzada. Contraindicación: cuando en un electrocardiograma sale bloqueo auriculoventricular del segundo o tercer grado, no se lo tiene que dar. Ojo, acuérdense en el electrocardiograma, potencial de acción, los calcios, entra calcio, sale potasio, acuérdense todo eso, ¿sí? Efectos secundarios: taquicardia, palpitación, sofocamiento, enrojecimiento facial, edema en miembros inferiores, nicturia, disminución de reflejo, mareo y molestia gastrointestinal. Los beta bloqueantes lo terminaron en LOL: atenolol, bisoprolol, propanolol, nebivolol. Indicaciones: jóvenes cardiópatas, glaucoma, embarazadas y taquiarritmia. Contraindicaciones: enfermedad renal crónica, asma, bradicardia, hipotiroidismo y EPOC. De aquí tenemos, bueno, ya aquí me estoy guiando con una presentación que yo mismo la he hecho. Y aquí tengo un ejemplo de cómo se saca la tensión arterial sistólica y todo lo demás, ¿sí? Pero acuérdense, tienen que cambiar sus hábitos si algún momento tienen aumento de presión arterial. Somos jóvenes. En este momento, si me estás escuchando, claro está, y estás en una edad entre 20 a 30 años, o de 18 a 35 años, aún eres joven, catalogado como adulto joven, tengo compañeros de la misma rama, doctores, doctoras, que ya tienen hipertensión arterial y tienen 27, 28, 25 años de edad. Tienen esta edad, joven, completamente jóvenes, y ya tienen hipertensión arterial. Por eso hay que cuidarse, ¿sí? Bueno, de mi parte, esto ha sido todo. Espero que escuchen este podcast y lo compartan. Traté de hacer lo más sencillo, lo más entendible, para que ustedes tengan noción de qué es la hipertensión arterial, ¿sí? De mi parte, les saludo de nuevo. Cuídense mucho, Dios me lo bendiga. Mi nombre es Jorge. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier horario que me estés escuchando y en cualquier lugar que me estés escuchando. Cuídate mucho, Dios me bendiga. Hasta la próxima.
Estamos disponibles en las plataformas de streaming Spotify y Anchor. Encontrarán una pregunta en la parte inferior sobre ¿qué te pareció el episodio del día de hoy? Nos encantaría que nos dejaras tu opinión o temas para tratarlos en un futuro. Esperamos que nos apoyes en nuestro programa. Cuando nos apoyas nos ayudas a ofrecerte nuestro programa de manera gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y comuniques a tus amigos y amigas sobre nuestro podcast Medifinanzas. Hasta la próxima.